Así es, y vamos avanzando en la mañana, y ahora nos vamos a los inicios, para rendir homenaje a aquellos que un 26 de abril de 1964 en Valencia firmaron el acta constitucional, y a todas las personas que empezaron hace 5 décadas. Vamos a dar paso a Mario Puerto, hijo del que fuera el primer presidente de CEAPS, Ernesto Puerto. Mario, un aplauso. Autoridades, directivos, técnicos y familiares, muy buenos días a todos. En la previa, toda mi admiración y todo mi respeto hacia nuestro presidente Juan Cid. En estas escasas oportunidades que da la vida es cuando verdaderamente se echan de menos algunas capacidades. En este caso, la de buen comunicador, que me sería hoy tan útil. Perdonadme, pues, si, aun careciendo de ella, me he atrevido a aceptar la gentil propuesta de los organizadores de este acto, en aras a trasladaros algunas circunstancias que conozco del nacimiento de CEAPS y de las que humildemente me gustaría haceros partícipes. Quiero en primer lugar agradecer el honor de dirigirme a todos vosotros en este maravilloso acto de celebración del 50 aniversario de CEAPS, honor que, aunque correspondería a mi querido padre, lo acepto en su nombre, en la seguridad de que me bendecirá desde ese lugar que la providencia guarda y reserva a los hombres buenos, a las grandes personas, a las personas valientes que entregan gran parte de sus vidas, espacios, recursos, tiempo, por las causas justas. De ello sabéis mucho la mayoría de los aquí presentes. Quisiera contaros algunas vivencias de mi infancia y adolescencia que engranan con la constitución de CEAPS, con los inicios de un movimiento que ha alcanzado proporciones que en los mejores sueños de los pioneros se estructuraban de este modo. Es necesario para ello que me remonte a la Valencia de 1957, el año de la tristemente famosa riada. Tiempos en los que el pretender llevar a un hijo en edad escolar con evidente discapacidad intelectual a una escuela para proporcionarle adecuada educación era poco menos que un insulto a la sociedad y una infracción para aquellos maestros quienes tenían prohibido por su inspección que figuraran entre los grupos a educar niños cuyo coeficiente intelectual estuviera por debajo de la llamada normalidad. Era un problema que al parecer no tenía solución y ante el cual había que resignarse y admitir. Fue entonces cuando un valiente grupo de padres, en un momento hostil para estos propósitos, al no poder aceptar tal designio, se atrevió a unirse e iniciaron una serie de contactos con el propósito inicial de fundar una pequeña escuela para lograr la escolarización de sus hijos con discapacidad, siguiendo técnicas de principios de educación familiar y la constitución de una asociación que velase por los intereses de estas familias y permitiese la puesta en práctica de un programa de reivindicación social de las personas con discapacidad intelectual. Puedo dar fe de ello porque uno de esos padres era el mío propio y uno de esos hijos era mi hermano Ernesto. Para que conozcáis las vicisitudes que sufrieron estas familias del movimiento asociativo allá por el 1958, permitidme que os lea unas antiguas notas de mi padre. Dice así: serios problemas presentó el tratar de constituir esta asociación, ya que solamente podíamos actuar acogiéndonos a la Ley de Beneficencia de 1887 o bien de defensa de intereses no profesionales ni de clase. Era difícil convencer a quienes debían autorizar el funcionamiento de esta asociación, en cuyo espíritu se llama implícita una reivindicación social para la clase minusválida y desamparada aún por el propio Estado. No se invocaba caridad ni protección mendicante, se pedía simple y llanamente justicia. Pero, ¿qué pretendía nuestra asociación sin fondos para invocar un carácter benéfico
sin fondos de ninguna clase. ¿Qué intereses podíamos nosotros tratar de defender y ante quién? Pero si ya existía el decreto de 1944 en el que se establecía la lucha sanitaria nacional contra la invalidez, si desde el año 1953 ya funcionaba el patronato de la infancia anormal, si desde el año 1955 ya existía el patronato de la asistencia psiquiátrica, pero ¿qué pretendían aquellos insolventes con un estatuto lleno de derechos y exigencias? Preguntas y más preguntas sobre los papeles de un despacho a otro. Durante los 8 largos meses que el gobierno empleó para autorizar la asociación, la policía fue visitando a los firmantes de la solicitud, en algunos casos a altas horas de la noche, para aclarar puntos sobre los fines asociativos que se perseguían. Fueron emitidos informes por sanidad, educación, orden público, gobernación, iglesia y todos aquellos que quisieron y se estimaron de interés. Y finalmente, cuando ya pensábamos batirnos en retirada y marchar a nuestras casas y pasar lo más desapercibidos posible, se nos llamó para comunicarnos que la asociación se autorizaba, pero con la advertencia personal del gobernador civil de que en el momento se tuviera conocimiento de algún matiz político en la misma, se corría el riesgo de ser encarcelados. Fin de la cita. Logrado en 1959 aquel atrevido propósito, y desde su sede en una pequeña guardilla de un antiguo barrio de la ciudad, Asprona, que así se denominó esta primera asociación, pudo, con la ayuda de las autoridades locales, poner en funcionamiento un grupo escolar y ya en 1960 impartir el primer cursillo de especialización en pedagogía terapéutica e iniciar con el apoyo de la prensa local una campaña de concienciación social. Pero la gran tarea del momento estaba haciendo olvidar que el problema no era local, que el problema era de carácter nacional, que había que asomarse al exterior para conocer cuál era el movimiento asociativo que se pudiera estar creando en el resto de España y en Europa. Fue curiosamente a través del casual contacto con la presidenta de una asociación italiana como se tuvo conocimiento de que un joven sacerdote español que se encontraba terminando sus estudios en Roma había estado impulsando en San Sebastián la creación de una asociación de padres y resultó que sin haber tenido ningún contacto previo ni cambio de impresiones, esta asociación estaba inspirada en los mismos principios, habiendo seguido prácticamente la misma trayectoria que la de Valencia. Los lazos que estrecharon ambas asociaciones propiciaron que en 1961 se asistiera al primer Congreso Internacional de la Liga de Asociaciones para la Ayuda al Subnormal, la cual había sido fundada un año antes en Londres a raíz de un congreso de salud mental. Durante los actos de celebración de este primer congreso se visitaron, tanto en Inglaterra como en Holanda, escuelas, centros residenciales, talleres y otros establecimientos donde se trabajaba activamente en la educación y formación de las personas con discapacidad intelectual. Es justamente en el curso de este viaje cuando surge la idea de crear una asociación nacional que pudiera impulsar el asociacionismo en España, agrupando a su vez a todas las entidades que pudieran estar creándose por entonces. Al regreso del viaje, tras una serie de juntas interminables en las que, apoyados por los medios que proporcionaba la tecnología audiovisual de la época, se proyectaban diapositivas de lo visto y se escuchaban grabaciones en cintas magnetofónicas de lo tratado en el Congreso, se lanzó desde Valencia una carta circular a todos los periódicos de la nación invitando a que se constituyeran asociaciones en todas las provincias. No se tardó en conocer que iniciaba su andadura las asociaciones de Barcelona, Bilbao, Valladolid, Pamplona y otras más, culminando esta primera fase celebrada en Vitoria en agosto de 1962 con motivo de la constitución de la Asociación de Álava. Y es justamente
en el momento en el que se conocen personalmente los que podríamos llamar pioneros, los pesos pesados de todo este incipiente movimiento asociativo nacional, encargándose a la representación valenciana la confección de un borrador de estatuto. En marzo de 1963 se reúnen en Madrid los distintos presidentes de asociaciones existentes ya en España, procedentes de Bilbao, San Sebastián, Zaragoza, Valladolid, Barcelona, Vitoria y Valencia, con intención de promover la constitución de la futura Federación Nacional de Asociaciones. La idea, en principio, es acogida con cierto recelo, porque podía provocar una disminución de la intensidad de actividades individuales de las respectivas provincias. No olvidemos que todas las asociaciones provinciales se encontraban por entonces iniciando su andadura y sus trabajos de creación de centros. Y se teme que al dispersar la actividad de carácter provincial se pudiera perder la eficacia de su gestión local para confundirse con un programa nacional a largo plazo. Finalmente, en la ciudad de Valencia, tras una misa oficiada a las 9 de la mañana por el padre guía, el sacerdote de quien antes os hablé, importante protagonista de esta historia al que su edad no le ha aconsejado viajar hoy hasta aquí, y en los salones del Hotel Reina Victoria, siendo las 10 horas y 15 minutos del día 26 de abril de 1964, presidida por don Ernesto Puerto, y con asistencia de más de 50 representantes de 19 asociaciones de todo el país, se celebra la primera Asamblea General Constituyente de la que se denominó Federación Española de Asociaciones Protectoras de Subnormales, que con el desarrollo de las autonomías y la evolución terminológica, hoy conocemos como Confederación de Organizaciones en Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual, FEAPS. Gracias a las familias. Felicidades. Cumplimos 50 años.